La Universidad Siglo XXI te espera con la oportunidad de estudiar en más de 50 carreras, técnicos superiores, también de grado, MBA, especializaciones, doctorados, todo bajo la modalidad online. En nuestro centro de atención te esperamos para informarte por cada una de esas carreras y la modalidad, asesorarte y además acompañarte en el trayecto educativo. Acordate que estamos en San Lorenzo 1432, casi Santa Fe, y en la ciudad de Apóstoles también, todos los días de mañana y de tarde para atenderte e informarte. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Emanuel, soy el tutor de aprendizaje del CAU Apóstoles Misiones. Les quiero contar que estamos ubicados en la localidad de Apóstoles Misiones, en avenida Demetrio Reñuc 646, que actualmente tenemos más de 60 alumnos cursando diferentes carreras en sus diferentes modalidades. Las más elegidas son la carrera de abogacía y la de contabilidad. También estamos teniendo muchas consultas sobre la tecnicatura en higiene y seguridad laboral y la tecnicatura en seguridad y criminalística. Así que por acá les dejamos nuestro número de contacto para cualquier duda o consulta que tengan, estamos a disposición. Estamos en la localidad de Apóstoles. Van a tener una atención y un acompañamiento personalizado tanto para cualquier consulta que tengan o cursando alguna carrera por parte de mi compañera Silvina y por mí, que soy el tutor de aprendizaje. Así que para cualquier duda, consulta que tengan, estamos a disposición. Les mandamos un saludo muy grande desde la localidad de Apóstoles. El Instituto INCADE tiene carreras de técnico superior en administración de empresas, en recursos humanos, comercio exterior, programación, entre tantas otras. Tenés oportunidad para comenzar a estudiar ahora, en el mes de agosto. Vamos a compartir una charla, una disertación del coordinador de nuestra carrera de programación, el profesor Luis Medina. Tenemos muchas vertientes y la provincia ha avanzado demasiado, por suerte. Por suerte, antes los chicos se iban de la provincia, de hecho yo me he ido de la provincia por falta de oportunidades, ¿sí? Pero evidentemente ha habido un cambio de paradigma, un cambio de visión. Entonces, todas estas oportunidades ha hecho que muchos hayamos vuelto a la provincia y otros que directamente no se van. Así que eso es buenísimo, espectacular y celebro todo eso. Bueno, el INCADE se nutre de un montón de profesionales para poder brindar este servicio y para poder formar estas nuevas generaciones. Entonces, si hablamos de programación, hablar de programación es hablar de algoritmia. Ahí está. Entonces vamos a ver qué es un algoritmo. Un algoritmo, y acá bajé un par de definiciones de internet, para el que quiera buscar lo que es algoritmo, es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas. En informática es una secuencia de instrucciones. La idea es resolver un problema. ¿Sí? A nosotros nos plantean un problema y de alguna manera nosotros lo tenemos que resolver. Y nosotros indicamos de qué manera resolvemos, evidentemente con herramientas informáticas, en el área de informática, ¿sí? Pero la algoritmia se puede
se puede resolver en cualquier ámbito. Fíjense que la palabra algoritmo proviene del sobrenombre de un matemático, ¿sí? Y no sé cómo se lee, es puras consonantes, pero debe ser algo parecido a algoritmia. Entonces, de ahí tomaron el nombre de algoritmo. Entonces, este matemático, bueno, enseñaba paso por paso, ¿sí?, las operaciones matemáticas básicas. Y ahí quedó el nombre. Entonces empezó a aplicar en un montón de cuestiones. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales en el desarrollo de un algoritmo? Los datos. Cuando hablamos de datos, nosotros estamos hablando de, por ejemplo, un número. ¿Sí? No te voy a preguntar la edad, Francesco, para usarte como ejemplo, porque no. Pero supongamos que alguien pregunta la edad o le pregunta un número a Francesco. Francesco, dame un número. 31. 31. Bien. Ese 31, ¿sí?, evidentemente no significa nada. 31 es un número. Experiencia. ¿Eh? Experiencia nada más. No sé. Pero si yo hago una pregunta y te pregunto, Francesco, sos hombre, así que lo podés contestarlo más bien. Te pregunto la edad y vos me decís 31. Ese número, de ser un dato, pasa a ser información, ¿sí? Porque ese dato, dentro de un contexto, ¿sí?, yo me entero de la edad que tenés porque te pregunté cuál es la edad y vos me dijiste 31. Entonces ese dato pasa a ser información. Información es algo que yo no sé. Cuando tengo mucha información, yo tengo conocimiento. Que es lo que necesitamos todos. Cuando tenemos mucho conocimiento, podemos tomar decisiones. Para bien o para mal. Pero tomamos decisiones. Y después, esto me encantó porque lo escuché en un curso y dije, esto lo voy a empezar a utilizar. Si tenemos mucho conocimiento, tenemos sabiduría. Esto lo tenemos que tener en claro. Ahora bien, en un proceso informático, nosotros tenemos datos de entrada, datos de salida y tenemos un proceso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar a cada uno de ustedes su edad para poder calcular el promedio. El promedio sería la información donde yo sé cuál es el promedio de edad de todos los participantes de hoy. Pero en el medio hay un proceso. Ese proceso lo realiza la computadora. ¿Sí? Ahora bien, imaginémonos la memoria de la computadora. No voy a ser muy específico porque si no se van a ir todos. Todavía no. Entonces, imaginémonos la memoria de la computadora como una gran caja. Dentro de esa caja tenemos variables, donde cada variable la podemos representar como una cajita dentro de esa gran caja. Ejemplos de variables pueden ser la edad, el nombre, la fecha. Fíjense que estoy hablando de datos. ¿Sí? Entonces podría ser edad 20, nombre Juan y la fecha 3 del 8. Ahora bien, esas cajitas tienen distintos tamaños. Esos tamaños que tienen nuestras cajitas son los tipos de variable. Entonces yo puedo tener una cajita más grande, una más chica, una muy grande, ¿sí?, en donde puedo almacenar estos valores. El 20, el Juan, la fecha, ¿sí? Entonces los tipos de variables, pues nos podemos encontrar enteros, decimales, fechas, cadenas, son cadenas de caracteres. El nombre es una cadena de caracteres. Podemos guardar una imagen, o podemos guardar un valor booleano, verdadero o falso. Entonces,
vamos a simular el siguiente ejercicio para tener en claro hacia dónde vamos. ¿Sí? Se desea calcular el promedio de las edades. Bueno, acá es de una de las materias que doy, Fundamentos de Programación, donde indico cómo se debe realizar un promedio. ¿Sí? Yo acumulo las edades y cuento la cantidad de alumnos. Entonces, esas cajitas son mis variables. Entonces, cuando me dan un problema para poder elaborar mi algoritmo, yo debo saber cuáles son mis variables de entrada, qué información voy a ingresar a mi algoritmo, cuáles son las variables de proceso y cuáles son las variables de salida. ¿Es necesario? ¿Existen en todos los algoritmos estos tipos de variables? No, no necesariamente. Depende del problema. Entonces, nuestra variable de entrada sería la edad, nuestra variable de salida, y acá tenemos la información, ¿sí? Lo que veíamos recién. Y nuestras variables de proceso son las variables que nosotros no las vemos, o sea, quien utiliza el algoritmo, quien entra al algoritmo, quien entra al programa, no lo ve. Pero los programadores sí lo necesitan para poder hacer el cálculo del promedio. Tengo dos cajitas más, acumulador y contador. ¿Sí? Esto es lo primero que debe saber alguien que va a realizar un algoritmo. ¿Cuáles son las variables de entrada, de proceso y de salida? Esa es la identificación que hace. Una vez que yo hice la identificación de esas variables y empiezo a crear mi algoritmo, bien, tengo cierta cantidad de pasos, que es declarar las variables, inicializar las variables, establecer la condición de salida y resolver el problema. El declarar las variables quiere decir que yo debo determinar esas variables, esas cajitas, de qué tamaño son. Si son valores enteros, decimales, de tipo fecha, imágenes. Entonces determino el tamaño de la cajita donde yo voy a guardar información. Inicializar las variables quiere decir que yo le doy un valor inicial a esas variables. No solamente que les digo de qué tipo son, sino que le digo, bueno, vos te vas a llamar Juan, vos te vas a llamar Pedro, vos vas a tener un cierto valor. Ahí determinamos la edad, por ejemplo, de Francesco, en una de las variables. ¿Sí? Y después, establecer la condición de salida. Establecer la condición de salida quiere decir cuándo va a terminar mi algoritmo. Haga clic acá para salir. O en los sistemas viejos, 0 para salir. Si no pongo una condición de salida, voy a entrar en un bucle y mi algoritmo nunca va a terminar. Entonces van a decir, esto no funciona. Van a reiniciar la computadora, el teléfono. Evidentemente, si hacen eso, quiere decir que no hay ninguna condición de salida. Una vez que tengo determinados estos puntos, ahí sí, resuelvo el algoritmo. En el ejemplo anterior, yo debería contar la cantidad de alumnos y acumular las edades. Una vez que termino, evidentemente, hago el cálculo del promedio. ¿Sí? La sumatoria de las edades dividido la cantidad de alumnos. Y ahí, bueno, muestro el resultado y estamos. ¿Sí? Estos son entonces los pasos básicos para resolver un algoritmo. Fíjense, acá hay un ejemplo, pero en pseudocódigo. Un pseudocódigo quiere decir que es una especie de lenguaje, pero en castellano. Lenguajes de programación tenemos un montón. Java, PHP, C Sharp, Visual Basic, tenemos un montón. Depende el que uno quiera programar, bueno, estudiará ese lenguaje, siguiendo las pautas que les dije anteriormente. Entonces, acá podemos ver un ejemplo en pseudocódigo y fíjense que tenemos la declaración de variables, ¿sí? Ahí está, me estaba peleando con el ratón. La declaración de variables, la inicialización de variables,
¿sí? Acá le digo, bueno, vos vas a ser entero, ¿sí? ¿Cómo te vas a llamar? Y acá le digo, vos, contador, tu primer valor va a ser 0. Lo que tenemos acá es el proceso para resolver el ejercicio y acá tenemos una condición de salida. Cuando la edad es distinto de 0, quiere decir que yo tengo alumnos. En caso contrario, quiere decir que mi edad es igual a 0, entonces no tengo más alumnos. Y calculo mi promedio. ¿Sí? Perfecto. Formas de aprendizaje para realizar los algoritmos o los programas. Fíjense, acá tenemos un pseudocódigo. Acá hay un software para poder escribir nuestros programas en pseudocódigos. Esto generalmente lo utilizan los chicos que recién están empezando a programar. Entonces, lo mismo que había puesto en el ejemplo anterior, pero bueno, utilizando un software. Declaro entero unas variables que son las que había definido, la edad, el contador, el acumulador, el promedio, la asignación, cuando yo le doy un valor, mi condición de salida, mi cálculo, donde voy contando y acumulando las edades, y después lo que hago es calcular el promedio e informar el promedio. Esta es una manera para desarrollar software. Esto es más que nada para los chicos que recién empiezan. Otra manera son los diagramas de flujo. Entonces, gráficamente, yo estoy viendo cómo se desarrolla un software o un algoritmo. Y acá, lo bueno, yo siempre digo que al que se inicia en la programación, lo primero que tiene que aprender es diagramas de flujo. ¿Por qué? Primero que gráficamente, ¿sí? Acá tenemos la entrada de datos, acá tenemos, fíjense, la inicialización de variables, nuestra condición de salida, y entonces ustedes ven que tenemos distintos tipos de gráficos y cada gráfico representa una función, hace algo. Y lo importante acá es que hay una flecha que me indica el flujo del algoritmo, hacia dónde va. Entonces, yo miro, al mirar este ejemplo, y siguiendo las flechas, sé para dónde va el algoritmo. Si falta alguna flecha, evidentemente hay un problema. Salvo en este que tenemos acá arriba, y en el de abajo que nos indica cuándo empieza y cuándo termina. Bien, vamos a otro tipo de forma de realizar un algoritmo. ¿Sí? Esta es programación en bloque. Programación en bloques viene del viejo Logo, que es un lenguaje que utilizaban los chicos, que contaba la historia de una tortuga que se movía hacia adelante, hacia atrás, a la derecha y a la izquierda. ¿Sí? Que lo utilizaban los chicos que iban a la primaria para aprender a programar. Entonces se tomó el ejemplo de Logo y se empezó a trabajar con este tipo de programación en bloques, ¿sí? En donde cada bloque, ¿sí?, tiene una tarea. Acá asigno variables, acá imprimo variables en pantalla, acá hago una pregunta, ¿sí? Y este tipo de programación, o este tipo de programación se utiliza mucho en robótica. ¿Sí? Entonces, esto es muy básico, pero lo que nos ofrece este tipo de programación, además, es otros elementos que están referenciados a elementos de robótica, servos, placas, etcétera, ¿sí?, que evidentemente lo hacen los chicos en la escuela de robótica. Después, estos códigos, esto lo transforman a código, lo implementan en las placas Arduino y tienen su robot funcionando, ¿sí? Entonces, con esto, los chicos pueden programar
Me estoy peleando con... Ahí está. Se ve el cursor, ¿no es cierto, Francesco? Se ve el cursor. Perfecto. Entonces, con este tipo de programación, los chicos programan sus placas Arduino. ¿Qué más tenemos? Después lo que tenemos, fíjense, es otro tipo de programación. ¿Sí? Esta es la programación que se utiliza habitualmente. Esto es programación en Java. ¿Sí? Entonces vimos pseudocódigo para los que recién empiezan, diagrama de flujo también para los que recién empiezan. Acá están más avanzados, ¿sí? La programación en bloque, y esto es la programación habitual, con líneas de código. ¿Sí? Esto decía, está hecho en Java, y esto es programación orientada a objetos, que hay un montón de lenguajes ahora. Historia de los programas. ¿Cómo llegamos acá? Allá lejos y en el tiempo, cuando yo tenía flequillo, cuando recién empecé a programar, yo programaba con BASIC y teníamos lenguajes secuenciales. Los lenguajes secuenciales tenían una línea de código, 10, 20, 25 y así sucesivamente hasta terminar de programar. Lo que tenía este tipo de programación es que era desordenado, era un despelote. Porque teníamos los famosos, acá tenemos la sentencia goto, que decía, bueno, si vos querés ir a la línea 100, vengo a la línea 100, o puedo ir a la línea 200, y era un despelote. Para seguir el código era un quilombo. Avanzó todo esto, ¿sí? Y llegamos a la programación estructurada. La programación estructurada elimina esos números y estructura por bloques. Y era algo mucho más fácil. Siguió avanzando este tipo de programación y llegamos a lo que es programación orientada a objetos, en donde hacemos una abstracción de la realidad y donde representamos los objetos como personas, como autos. ¿Sí? Una persona tiene atributos, nombre, apellido, DNI, y puede realizar actividades. Bien, con ese concepto arrancamos con esto que es programación orientada a objetos. Esto siguió avanzando y empezamos a programar los frameworks. En realidad vinieron los patrones, que son guías para desarrollar objetos de manera ordenada para poder reutilizar código. Y eso es lo que estamos utilizando ahora, que hay a mansalva. Cada lenguaje tiene N cantidad de frameworks. Finalmente, una vez que tenemos un algoritmo, lo tenemos que probar. Y para eso trabajamos con las pruebas de escritorio. Las pruebas de escritorio, nosotros realizamos una matriz, acá tenemos una matriz con cada una de las variables de entrada, de salida y de proceso, y vamos siguiendo línea por línea de nuestro código y vemos y anotamos el comportamiento de cada una de ellas para poder verificar si el algoritmo está bien o está mal. En pocos minutos les he contado que hay que tener en cuenta las variables, hay que conocer las variables, hay que determinar las variables de entrada, de salida y de proceso de cada problema, y cuando estoy por empezar a trabajar con un algoritmo, debo definir de qué tipo son, inicializar, ver cuándo termina mi algoritmo y a partir de ahí realizo mi algoritmo. Una vez que lo tengo hecho, hago la prueba de escritorio y está listo mi algoritmo. Bien, han sido pocos minutos y en realidad el tema da para hablar muchísimo. 3 años, bueno, profe. 3 años da para hablar. Totalmente. Y más si querés. Sí, seguro. Así que bueno, espero que a los que les guste la programación, bueno, tenemos mucho para dar en el INCADE. Estudia en el INCADE.
Tecnicatura Superior en Administración de Empresa, Comercio Exterior y Administración Aduanera. Marketing de Hotelería y Turismo, Programación y Análisis de Sistema, Administración de Recursos Humanos, Instituto de Capacitación y Desarrollo Empresarial INCADE, www.incade.edu.ar. WhatsApp 3764 88 28 24. Posadas. En el Centro de Aprendizaje Universitario INCADE de la Universidad Siglo XXI te brindamos un acompañamiento personalizado durante toda tu carrera. Tips para que tu empresa aumente su venta online. No descuidar la calidad con la que se muestran tus productos. Estar atento a los mensajes, tratar de responder en el menor tiempo posible. No hacer falsas promesas, cumplir con los tiempos que se prometen. INCADE, tu futuro, nuestro presente.